Si bien la mayor parte de las competiciones nacionales en Sudamérica ya arrancaron, todavía resta muchísimo por jugar. Es por ello que hoy, con ayuda del simulador, veremos quiénes serían los campeones nacionales de las 10 ligas de Sudamérica en este 2024. Haremos un recorrido completo por todas las ligas, respetando el formato de cada una, para conocer a los campeones. Así que sin hablar de más, aquí, en Directo a la Red, arranquemos con el video. Empezamos en Argentina, donde tenemos dos torneos anuales, la Copa de la Liga y la Liga Profesional. La primera competición en disputarse es la Copa de la Liga, donde los 28 equipos se dividen en dos grupos de 14 clubes cada uno. Y bueno, el simulador dice que en el grupo A, River, Huracán, Talleres y Vélez serían los primeros y por ende clasificarían a cuartos. Mientras que en el B, San Lorenzo, Platense, Racing y Boca serían los 4 primeros y los restantes clasificados a cuartos. Así entonces los cuartos de final arrancarían con un apasionante superclásico que se lo llevaría a River, derrotando a Boca por 3-1 en penales, luego de empatar a 0 en los 90 minutos. Platense también ganaría su partido y lo haría frente a Talleres por la mínima. En los otros dos partidos de la fase, San Lorenzo derrotaría por 4-3 en penales a Vélez, luego de igualar sin goles en cancha, y Huracán sería el último clasificado a semis, derrotando por 1-0 a Racing. Así entonces pasamos a los partidos de semis, donde River derrotaría por la mínima a Platense y San Lorenzo vencería por 2-1 a Huracán para de esa manera ser los finalistas de la Copa de la Liga 2024. Y ya en la final, luego de un partidazo que terminaría 2-2, River derrotaría por 5-4 en penales a San Lorenzo y sería el campeón de este primer torneo argentino. Luego se viene la Liga Profesional, que tiene un formato más sencillo. Juegan todos contra todos y el que suma más puntos al término de las 27 fechas es el campeón. El simulador dice que aquí otra vez River Plate sería el campeón, logrando 55 puntos en el torneo y empatando con Boca, pero por diferencia de goles River se quedaría con la punta. Así entonces River lograría los títulos 38 y 39 a nivel nacional en este 2024. Pasamos ahora a Bolivia, donde tendremos también dos torneos cortos, el Apertura y Clausura, pero donde habrá un solo campeón anual. Ambos torneos tendrán un formato distinto. Para arrancar, el Apertura se juega por zonas, dividiendo a los 16 equipos en 4 grupos de 4 clubes, donde los 2 primeros de cada grupo avanzan a las fases finales. Y según el simulador, en esta primera fase, Santa Cruz y The Strongest por el grupo A, Royal Party y Blooming por el grupo B, Universitario de Vinto e Independiente Petrolero por el grupo C, y Oriente Petrolero y Jorge Wilstermann por el D, serían los que avancen a los cuartos de final. En los cuartos todo arrancaría con la victoria de Santa Cruz frente a Blooming por 3-1 en el global y seguiría con la victoria de Oriente Petrolero por 4-2 en el global frente a Independiente Petrolero. Todo seguiría con la sorpresiva victoria de Royal Party frente al The Strongest por 3-2 en el global y culminaría con la victoria de Wilstermann frente a Universitario de Vinto por 2-1 en el global. Así entonces pasamos a semis, donde Santa Cruz sería el primer finalista, derrotando por 4-2 a Oriente Petrolero en el global, y le seguiría Wilstermann, que se impondría por 3-2 en el global al Royal Party. Y ya en la final, luego de un empate a 1, Wilstermann triunfaría por 3-2 en los penales frente a Santa Cruz y se quedaría con el Apertura, además de clasificar a la final del torneo. Luego tendríamos el torneo Clausura, que ya sería más sencillo, un torneo de todos contra todos, de 30 fechas, donde el que quede primero sería quien lo gane, y además clasifique a la final de liga. En este caso, el de Strongest, por un margen de más de 20 puntos sobre el segundo, se quedaría con el primer lugar del Clausura, con un total de 78 puntos. Así entonces ya tendríamos definida la final de liga, donde The Strongest se impondría por 3-1 en el global al Wilstermann,
y se coronaría campeón boliviano en este 2024. Así, el Tigre llegaría a su título número 13. Toca pasar a Brasil, donde no hay mucho misterio. Todos saben cómo funciona el Brasileirão, una liga de todos contra todos, donde el que suma más puntos luego de 38 fechas se corona campeón. Y según el simulador, en este 2024, Palmeiras sería quien haga esto, logrando ser primero luego de redondear 81 puntos. Así, Palmeiras lograría su título número 13. Dejamos Brasil para viajar a Chile, donde tenemos un torneo también bastante decente. Una liga de todos contra todos, donde el que suma más puntos a lo largo de 30 fechas se corona campeón. La Universidad Católica sería quien lo haga en este 2024, luego de llegar a la cifra de 57 puntos. La Católica sumaría así su título 17. Y para no perder la extravagancia, pasamos a la Liga Colombiana, donde nuevamente tenemos dos torneos cortos que dejan dos campeones anuales y que además se dividen en tres fases. En la fase regular, 20 equipos se enfrentan todos contra todos en 19 fechas y los que queden en los 8 primeros puestos avanzan a la fase 2. En este caso, Independiente Santa Fe, Atlético Nacional, Tolima, Jaguares, Once Caldas, Fortaleza, América de Cali y el Deportivo Cali serían los que avancen a la fase 2 en el Apertura. En la fase 2, los 8 equipos se dividen en dos grupos de 4 conjuntos cada uno, donde los que terminan como líderes de su respectivo grupo pasan a la final. Y en este caso, Independiente Santa Fe y Tolima serían los finalistas en el Apertura. Ya en la final, el victorioso sería el Independiente Santa Fe, que se impondría por un tremendo 5-1 en el global a su rival y se coronaría campeón. Sin embargo, para el consuelo de los 19 equipos, luego se viene el torneo finalización, que tiene el mismo formato que el Apertura. En la primera fase, Atlético Nacional, Tolima, Independiente Santa Fe, Deportivo Pasto, Boyacá, Once Caldas, Alianza Petrolera y Jaguares serían los que avancen a la fase 2, y ya en la segunda fase Atlético Nacional y otra vez Tolima serían los que ganen sus respectivos grupos y avanzarían a la final. Y aquí, para tomarse revancha, Tolima derrotaría por 2-0 en el global al Atlético Nacional y se quedaría con el título del torneo finalización. Así entonces, en este 2024, Santa Fe llegaría a su título número 10 y Tolima al cuarto. Ahora toca pasar a Ecuador, donde nuevamente tenemos dos torneos cortos, pero un solo campeón anual. En la primera etapa, 16 clubes se enfrentan todos contra todos en 15 fechas y el que termine como líder del torneo clasifica a la final anual. En esta primera etapa, Barcelona sería quien logre esto, sumando un total de 34 puntos, mientras que en la segunda etapa, el ganador sería el Independiente del Valle, quien lograría un total de 32 puntos. Así entonces, ambos ganadores de las etapas avanzarían a la final y en este último duelo el Independiente del Valle se impondría por 2-1 en el global al Barcelona y se consagraría campeón ecuatoriano. Además, llegaría a su título número 2 en el fútbol de su país. Pasamos a mi país, Paraguay, donde tenemos dos campeones anuales, ya que hay dos torneos, el Apertura y el Clausura. Ambos torneos tienen el mismo formato, una liga de 2 equipos, donde se enfrentan todos contra todos, siendo campeón quien sume más puntos al término de 22 fechas. En el Apertura, Cerro Porteño sería quien logre esto, llegando a 42 puntos y quedando como campeón del Apertura. Sin embargo, en el Clausura, su archirrival, Olimpia, sería quien se consagre, sumando 49 puntos. Así entonces, en este 2024, Cerro Porteño llegaría a su título número 35 y Olimpia al 47. Pasamos a Perú, donde tenemos una liga con un formato bastante diferente a lo habitual. Hay dos torneos cortos, el Apertura y Clausura, donde el ganador de los torneos se gana un boleto a la fase final, donde puede ir a semis o directo a la final, dependiendo de su desempeño en la tabla anual, la cual también ofrece 2 cupos a la fase final. O sea,
que los primeros dos de la tabla anual también clasifican a la fase final. Pero bueno, centrémonos en el Apertura, donde se juegan 17 fechas, todos contra todos. Aquí el líder sería Alianza, quien alcanzaría 33 puntos y avanzaría a la fase final, mientras que en el torneo Clausura, Sporting Cristal sería el ganador, logrando una tremenda cifra de 37 puntos, avanzando también a la fase final. Luego viene la hora de hacer algunos cálculos para determinar cómo quedaría la tabla anual. Y luego de varias sumas, concluí que tanto Sporting Cristal con 68 puntos y Alianza con 64 puntos serían también los primeros dos en la tabla anual, por lo que no habría necesidad de que se dispute una semi, sino que pasaríamos directamente a la final de liga. Y en esta final, con un global de 3-2, Sporting Cristal sería finalmente el ganador del fútbol peruano en el 2024, llegando así a su título número 21. Toca pasar ahora al fútbol uruguayo, que sin dudas tiene un formato bastante voltero, pero que se puede entender. Se juegan 3 torneos cortos al año, el Apertura, el Clausura y en el medio de ambos el torneo intermedio. Los 3 torneos cortos otorgan puntos para la tabla anual, la cual da un cupo para la final del fútbol uruguayo. Pero bueno, vayamos por parte. Arrancamos en el torneo Apertura, donde se juegan 15 fechas a todos contra todos, y el club que termine como líder se queda con el título del Apertura, y además obtiene un cupo a la semifinal del fútbol uruguayo. En este caso, Peñarol sería quien se quede con el Apertura, luego de sumar 30 puntos, y si bien empataría con Nacional, por un gol de diferencia sería quien quede como líder del torneo. Luego pasamos al torneo intermedio, torneo que se divide en 2 grupos de 8 equipos cada uno, donde los equipos que quedaron ubicados en puestos impares en el Apertura van a un grupo y los que quedaron en puestos pares van a otro grupo. El torneo consta de 7 fechas. En el grupo A, el Deportivo Maldonado quedaría como líder, sumando 18 puntos, mientras que en el B, Nacional sería el líder, llegando a 18 unidades. En fin, los dos ganadores de los grupos pasan a la final del torneo intermedio, pero como esta final funciona como un torneo aparte de la Liga Uruguaya en sí, les pido disculpas, pero no lo simulé, sino que pase directamente al torneo Clausura, torneo que quedaría nuevamente para Peñarol, que esta vez haría 36 puntos. Ahora bien, como Peñarol ganaría ambos torneos, pasaría directamente de semis a la final y tocaría ver cómo quedaría en la tabla anual. Luego de varios cálculos, el Carbonero sumaría en total 75 puntos en la tabla anual. No obstante, no podría quedar como líder del anual, ya que habría un equipo que lo superaría, y en este caso sería Nacional, que llegaría a 77 puntos y se quedaría con la tabla anual. Además, obtendría un cupo directamente a la final del fútbol uruguayo. Con esto entonces la final se definiría con un apasionante superclásico uruguayo, el cual quedaría para Nacional, que derrotaría por 2-0 en el global a Peñarol y se consagraría campeón uruguayo 2024. Duele, pero hay que decirlo, tremenda pecheada haría Peñarol según el simulador. Pero bueno, Nacional llegaría así a su título número 50. Y nuestra última parada es el fútbol venezolano, país donde tenemos 2 torneos cortos, pero un solo campeón anual. Todo arranca con el Apertura, donde 14 equipos se enfrentan todos contra todos en 13 fechas. Los equipos que culminen del primer al octavo lugar pasan a la fase 2, en este caso Deportivo Táchira, Monagas, Metropolitano, Angostura, Puerto Cabello, Caracas, Zamora y Portuguesa serían estos equipos. Ya en la fase 2, los 8 equipos se dividen en 2 grupos de 4 clubes cada uno, donde los que terminen como líderes de cada grupo pasan a la final del torneo. Angostura y Monagas serían los que queden primero y serían los finalistas, y ya en la final, Monagas derrotaría por 3-1 a su rival y se quedaría con el Apertura, además de obtener un boleto para la final del fútbol venezolano. Luego se viene el torneo Clausura, que posee el mismo formato. En la primera fase, Carabobo, Metropolitano, Angostura, Portuguesa, La Guaira, Puerto Cabello, Estudiantes de Mérida y Caracas serían los que avancen a la fase 2. Ya en la fase grupal,
Portuguesa y otra vez Angostura serían los ganadores de sus respectivos grupos y avanzarían a la final del Clausura. Y ya en la final, Angostura lograría su cometido y derrotaría por la mínima a Portuguesa para quedarse con el torneo Clausura y obtener un lugar en la finalísima. Y ya en la final definitiva del fútbol venezolano, Monagas y Angostura nuevamente se verían las caras y nuevamente Monagas sería el victorioso, derrotando por 3-2 en penales a su rival luego de igualar a 1 en el tiempo reglamentario. Así Monagas se consagraría finalmente como el ganador venezolano 2024. Además, sumaría su segundo título nacional. Hicimos un tremendo recorrido por todas las ligas y finalmente conocemos a los que en teoría serían los campeones nacionales en este 2024. Pero te pregunto a ti, ¿estás de acuerdo con estos resultados? Dímelo en los comentarios. No te olvides de suscribir al canal si aún no estás suscrito. Nos veremos en la próxima.